Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Domingo 20 del tiempo ordinario, ciclo C. Este Evangelio que hoy proclamamos puede provocarnos un cierto sobresalto, pues habitualmente Jesús habla de paz y reconciliación, pero en realidad lo que Jesús nos dice hoy complementa sus expresiones sobre la paz. He venido a traer fuego, dice hoy. Juan el Bautista, anunciando al Señor, decía: bautizará con Espíritu Santo y fuego, entendido este último como un elemento purificador, que además pone de manifiesto la calidad de algo. Por ejemplo, pensemos en el oro que en el fuego del crisol se purifica y se muestra la calidad del mismo. Y por ende, el fuego manifiesta un cierto tipo de juicio, nos hace ver cómo es la cosa verdaderamente. Tengo que recibir un bautismo, dice el Señor. Bautizar significa sumergir, eso significa literalmente la palabra. Para los creyentes significa sumergirse en Cristo, en su pasión y resurrección. Pero para Jesús implica sumergirse en los padecimientos de su muerte, efectiva, física, para resucitar Él y hacernos resucitar a nosotros. Las dos frases tienen el mismo sentido. Jesús ha venido para inundar el mundo con el fuego de su Espíritu Santo, y está lleno de ansiedad esperando el momento en que eso se cumpla. Con su muerte y resurrección dará nueva vida al mundo, porque esta nueva vida no ha llegado a realizarse en plenitud en todos los hombres. Por otra parte, el Señor mira al mundo con realismo y sabe de las luchas que se desatarán cuando se trate de implementar la paz verdadera. Por eso sus palabras acerca de las divisiones en el Evangelio de hoy son más bien una invitación a no ser ilusos, imaginando que el advenimiento del reino va a ser una cosa rápida y fácil. El reino ya es una realidad, pero que crece lentamente y en medio de luchas, dificultades y dolores. La meta del reino es la paz, pero el camino está asignado por la contradicción, la incomprensión, la marginación y toda una serie de cualidades que hacen que el cristiano sea, como Cristo, signo de contradicción, motivo de división. Entrar en el reino de Dios significa entrar en la lucha con una cantidad de fuerzas, criterios, formas de vida que responden al mal y se oponen al Evangelio. Es fundamental saber esto porque todo cristiano experimentará siempre, con mayor o menor intensidad, que hay una diferencia esencial entre su modo de vivir, de pensar, de actuar, de sentir, por un lado, y los modos de quienes no tienen fe. El cristiano se vuelve así alguien incómodo para el mundo, porque vive y anuncia un reino que exige todo, a un mundo autosuficiente que no está dispuesto a dar nada, y porque denuncia la incredulidad, la falta de esperanza y de amor auténtico a un mundo que reniega de Jesucristo para erigirse falsos dioses, como el dinero, el placer, el consumo, en cuyos altares todo puede sacrificarse, incluso el sentido de la propia vida. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Saber que ser cristianos es hermoso, pero es difícil, y cada vez más, porque cada vez el cristiano experimenta con más intensidad que debe remar contra la corriente, sin dejarse arrastrar nunca por ella, soportando incluso las contradicciones más dolorosas, las de la propia familia. Fijémonos un poquito en la primera lectura de hoy. Jeremías fue profeta de Cristo no solo con sus palabras, sino toda su vida es una profecía, un encarnar hasta las últimas consecuencias la palabra de Dios y la oposición que ella engendra.
El anuncio valiente de lo que Jeremías veía como voluntad de Dios crea divisiones entre los que le escuchan y le lleva a pasar en la cárcel 2/3 de su vida. Como tantos cristianos que durante el siglo XX, que es el que más mártires ha producido, han testimoniado con su vida y con su muerte en campos de concentración y en tantas otras situaciones de persecución y segregación, como las que existen actualmente en Cuba, en China y en otros países democráticos, el amor y la fidelidad al único Señor. No puedo no pensar en las palabras del Papa Francisco, que nos decía: hay más tiempos, hay más mártires en este tiempo que en la época del Imperio Romano. No puedo no recordar en este momento que en nuestro mundo viene martirizado un cristiano cada 5 minutos. Un cristiano cada 5 minutos es asesinado por odio a la fe, es martirizado. No puedo no pensar en la imagen hermosa del Papa Francisco, ya Papa, besando él las manos de los cardenales que venían de iglesias donde hay todavía una fuerte persecución religiosa. Ser fiel en vivir y anunciar la verdad de Cristo equivaldrá para el cristiano a despertar tremendas oposiciones, como Cristo. ¿Cómo obró él? Nos dice la segunda lectura: Jesús, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo. Renunciando al gozo inmediato, sin miedo a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Cuál es la gran tentación del cristiano? Diluir su compromiso con Cristo en un cristianismo mediocre, buscando quedar bien con todos, con Dios y con el diablo, amoldarse a los razonamientos demasiado humanos, evitando tomar posturas claras y definitivas, no querer reconocerse abiertamente, de palabras y de obra, como discípulo del Señor. Así, en la fe, en la moral, en el culto, especialmente en lo doctrinal, la Iglesia está llena de cristianos con peros, que cuánto daño hacen. Este cristianismo a medias se da a todos los niveles de la Iglesia, se da en los sacerdotes, en los religiosos y en los laicos. Esta actitud de querer rebajar la propia fe, de esconder la vida cristiana, este miedo a manifestarse como lo que se es, con todas sus consecuencias, causa un gran daño a Cristo y a la Iglesia, retrasa el advenimiento del reino y hace que el fuego que Cristo ha traído, fuego de su amor, se enfríe. La paz de Cristo no es la paz del cementerio, es una paz que es fruto del triunfo, de la resurrección y que por ende implica lucha, esfuerzo por vivir a pleno la fe cada día, por transformar al mundo buscando instaurar todas las cosas en Cristo. La paz de Cristo es un don dado al hombre como tarea, como una semilla. Se necesita decisión. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo alcanzan, nos dice también el Señor. El discípulo de Cristo no debe admirarse cuando encuentra contradicción e incomprensión. La lucha por la implantación del reino significa romper con una cantidad de formas de pensar y de vivir que lo pondrán en situación discordante con quienes no aceptan seguir con el Evangelio. No son pocos los que se sienten cuestionados cuando se encuentran frente a alguien que ha optado por vivir de una manera auténtica y fiel el Evangelio. Ante esto responden con la crítica, la burla y hasta con la violencia, que es el caso de los mártires de todos los tiempos, también del nuestro. El Señor ya nos ha advertido sobre esto, y es entonces profético que esto ocurra. Por el contrario, si encontramos que vivimos como peces en el agua con el mundo que vive mal, entonces podremos sospechar que no estamos viviendo en conformidad con el Evangelio. En el mismo Evangelio de Lucas, el Señor aclara que es un mal signo que todos los hombres hablen bien de nosotros. Cristo es signo de contradicción. A María Santísima le fue anunciado: una espada te atravesará el corazón. El cristiano está en esta frecuencia. No es fácil, cuesta, pero lo que cuesta vale. No se nos ha prometido lo más fácil, sino lo mejor. Vale la pena. Amén.